Hola, hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio de Juega en Corto. Hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado especial, Carlos Alezar, coterráneo, compatriota mío, que bueno, es analista de fútbol, habla también sobre el fútbol venezolano y hoy vamos a hablar un poquito sobre el fútbol internacional, sobre todo lo que nos dejó esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Javi, un saludo a ti y a toda la gente. Y sí, un mundial que se terminó en la cancha, pero todavía se está hablando mucho. Pero creo que también es sano un poco poner a veces la lupa sobre el juego, que al Sí. final es de lo que podemos hablar y estar seguros, que por ahí de buscar cosas que no podemos comprobar, ¿no? No, mira, al final el que gana no escucha los rumores y el que pierde pues los crea, ¿no? Es tal cual. Carlos, cuéntame. Se acabó el mundial, pasó rapidísimo, un mes y larguito, ¿no? El mundial Sí, más largo de la historia hasta los momentos. una fase de grupos de locura, de mucho fútbol, de mucha dopamina, de entretenimiento diario y ya después creo que a todos nos dio como esa nostalgia anticipada cuando empezaron los octavos y sobre todo los cuartos de que Se nos va, gustó se pero va. que ya se iba acabando. Si yo te tengo que ser sincero y muy honestamente, un popular opinion, disfruté más como fanático la fase de grupos que las fases eliminatorias. ¿Por qué? No sé, porque por ahí los equipos como no tienen ese miedo de que si pierden un partido, salvo en la última jornada, quedan eliminados, se Hmm, atreven más, hay más variedades, más, más digamos, vistoso. más variopinto, ves más equipos, ves más partidos, se vive más un ambiente de fiesta. Creo que las fases eliminatorias de este mundial se vivieron como una carga, con mucho dramatismo, con, como una pasión, ¿no? Justamente en todo el término de la palabra, como un amor que duele. Tal cual, así es. Esto, Carlos, cuéntame, ¿te gustó o no te gustó el nuevo formato? Hablemos de que es el primer mundial donde se hacen 16avos, donde hay muchísimas más selecciones. Y ojo, puede quedarse corto para lo que se baraja que puede venir, ¿no? Sí, en la víspera de ver si serán 64 selecciones, este fue por lo menos de mi generación, yo soy del año 2000, es el primer formato ampliado. Los que vivieron otras épocas ya habían visto que agregaran más equipos, pero Sí. para mí, en mi cabeza, siempre eran 32, ¿no? Ver 48, por supuesto que no fue un acierto total. Sí. Todo el mundo estaba hablando de eso. Ahora, la manera de repartirlos y de enfrentarlos, sobre todo con el tema del tercer puesto, el desempate olímpico, muchos partidos llegaron a la última jornada sin definir nada. Creo que eso Sí, eso no es sano le para... quitó vistosidad, ¿no? A la tercera jornada, a la última. Sí, yo A creo mí, que a por mí, lo menos a mí no me gusta eso, no sé a ti. a mí personalmente sí es cierto que yo era de los que estaba un poco en contra, ¿no? De este formato ampliado porque para mí el Mundial tiene que seguir haciendo algo exclusivo. eh, donde sea muy difícil llegar para la muestra un botón, ¿no? Nuestra selección, pues lamentablemente creo que es el sueño que más nos une a todos, verla algún día en un mundial, pues otro mundial sin clasificar y siento que debía seguir siendo exclusivo. Era mi pensar antes del mundial. Lo viví con mucha distancia al principio, vamos a ver qué resulta y demás. También el tema de las distancias tan grandes en tres países, culturas totalmente distintas. Pero es verdad que justo con la primera ya jornada del Mundial me cerraron la boca, la FIFA me cerró la boca porque no recuerdo, mira, yo recuerdo el primer Mundial que vi fue Francia 98, con ya conciencia, ¿no? Eh, pero es verdad que hemos tenido mundiales donde han pasado buenas generaciones, donde hemos visto el resurgir y el decir adiós de muchas generaciones también. Pero para mí este sin duda ha sido el mejor mundial que yo he visto. Pero cuando dices el mejor, ¿a qué te refieres? Porque, por ejemplo, a mí en la variedad de los equipos y que es el mundial del fútbol emergente, ¿no? Por usar la Sí, frase, yo estoy de acuerdo. Creo que este formato hace 20 años hubiese sido un fracaso. totalmente, Pero hoy totalmente. como hay tanta migración de futbolistas en todo el mundo, bueno, se han abierto puertas para que incluso jugadores que ya jugaron algún amistoso partido con otra selección después puedan representar Sí, a otra. O sea, hay un escenario
que plantea que más allá de que Alemania le metió 7 a Curazao, España no le ganó a Cabo Verde y fue el campeón. Tal cual. Eso describe perfectamente este mundial. Ahora, en cuanto a la fiesta mundialista, al ambiente, ahí es donde por ahí yo no me atrevería a decir que fue el mejor mundial por lo que tú dices. Primero fue muy gringo. Sí, sí. En algunos aspectos, muchas distancias. También no es lo mismo decirlo desde fuera, ¿no? En mi caso desde Europa y no desde territorio americano, mexicano o canadiense. Pero siento yo que dentro de la cancha cumplió. Sí, ojo, yo hablo dentro de la cancha. Ya fuera de la cancha, yo por ahí, no sé si es la edad y que uno de adolescente mitifica más las cosas, pero no sentí como esa vibra de que todo un país estuviera sintiendo el mundial. Sí, no. De hecho, lo he podido conversar acá en Budapest con personas de los 3 países anfitriones que estuvieron allá más o menos hasta los octavos de final y que vinieron por temas turísticos y demás acá. Y es cierto que en Estados Unidos, a ver, muchas veces el ambiente futbolístico era alrededor del estadio, dentro del estadio y poco más. Pero en México se vivió como una fiesta, ¿no? Totalmente una fiesta en todo el país en general. Pero también tiene que ver el tema cultural, el tema de cómo son los canadienses, de cómo son muchos norteamericanos. Sí es verdad que el Mundial tuvo mucha huella norteamericana, ¿no? Mucha huella estadounidense. Lo vimos también con esta imitación del entretiempo del Super Bowl en la final. Estuvo muy gringo, inclusive cuando pasaban imágenes del público, muchas veces personas que ni se conocen, que solamente se conocen allá a lo mejor. Pero a ver, en líneas generales, en lo que pasó en el terreno, para mí creo que fue un mundial que cumplió las expectativas, mucho más de lo que uno podía pensar con anticipación, ¿no? De lo que podía ser. Hablemos de aciertos, de las sorpresas de este mundial. Para Carlos, ¿cuáles fueron? A ver, por hacerse uno el diferente, podría buscar otra, pero la sorpresa realmente fue Cabo Verde, no solo porque el nombre es curioso, sino por el fútbol que mostró, por el corazón, por cómo se ganó la hinchada. Creo yo que se lo puede compartir con Noruega, Javi. Sí. Entiendo, no te lo puedo comprobar, entiendo por lo que hablé con varias personas, con mi mamá incluso, que se formó como una cosita con Noruega en Venezuela y en otros países de que era como el underdog, el tapado, que el neutral quería que siguiera avanzando. Acá fue igual. La figura de Haaland o de Holland empezó como a generar bastante conexión. Creo yo que si tenemos que irnos al plano, digamos, como del folclore, pero también de lo que demostraron, Noruega, más allá de que perdió contra Inglaterra, perdió por un cable que la pelota pegó. Sí. Y eliminó a Brasil. Que ojo, ahí sí hubo... perder en los 90 minutos. Ahí el chip de la pelotita sí funcionó, ¿no? Pero con Croacia no. Tal cual. Esto para mí, yo coincido también. Cabo Verde creo que se llevó como ese campeonato sentimental en el mundo, sobre todo personificado en Bociña, ¿no? Por toda la historia de este arquero y demás. Sí, es cierto que la gran campanada para mí, inclusive hasta por la instancia donde llegó, la dio Noruega. Pero a ver, es que Noruega pues tiene a Haaland, tiene a Odegaard, o sea, no es que es una selección desconocida totalmente. Ojo, creo que por ahí en un top 3 de sorpresas del Mundial yo metería a la República Democrática del Congo. Creo que hizo un muy buen Mundial, un muy buen papel. Pero aparte también creo que por el tema debutante y demás, yo creo que Cabo Verde en el planeta entero caló un poco más. Sin embargo, ya en las instancias decisivas creo que fue un sentir también mundial el apoyo hacia Noruega, ¿no? Hacia esta Noruega de Haaland. Sí, yo algo que hablaba aquí con varias personas, Javi, quiero saber tu opinión, la de la gente en los comentarios. Yo siento que en las selecciones africanas tienen el talento, digamos, como la técnica de Sudamérica, tienen el físico de Europa, pero creo que la cuota que le falta es dormir los partidos, es cerrar los encuentros, como lo escuchaba el otro día y me pareció el mejor término para no usar algo peyorativo. Son selecciones inocentes. Sí. Fíjate que estamos nombrando a RD Congo, como se le decía,
que hasta muy poco al final estaba eliminando a Inglaterra, que terminó siendo semifinalista, la tercera mejor del Mundial. Cabo Verde, si bien nunca estuvo encima en el marcador, sí llegó, si mal no recuerdo, sí llegó a estar incomodando mucho a Argentina. De hecho, los argentinos sentían que en cualquier momento los iban a eliminar, incluso si llegaban a los penales. Entonces, si te vas con Egipto, también como le pasó contra Argentina, hay un patroncillo ahí de que a las selecciones africanas cuando cayeron fue sobre todo en el final de los encuentros, y para mí no es casualidad, Javier. Mira, aquí podemos llegar a tocar temas sensibles, pero a ver, estamos hablando, aquí no quiero que se malinterprete nada en tema de racismo ni nada por el estilo. Pero, ¿qué le ha tocado a muchas selecciones? Por ejemplo, a Francia. ¿Cuántos, si tú miras el 11 de Francia, el 11 de gala, cuántos nacieron en Francia? ¿O cuántos son netamente de familias francesas? La globalización hoy es el común denominador. Pero también lo vimos un poco con el tema de Marruecos, que lo hemos venido viendo durante años, porque no ha sido sorpresa. Marruecos es una sorpresa hoy en día, campeón del mundo también en categorías inferiores, demás. Lo que hablamos de RD Congo, de Curazao mismo. Curazao mismo, tal cual. Yo siento que el África tiene el biotipo especial para el fútbol, ¿vale? Tiene el talento muchas veces sudamericano, pero a los conjuntos africanos, que ojo, cada vez hay más equipos top en Europa que tienen jugadores africanos. Y esto es algo que la fase de grupos fue muy buena en general. Se cayeron fue en las fases eliminatorias. Tal cual. Y esto es algo que yo creo personalmente, que no sé si en el Mundial del 2030, pero ojito con el Mundial de 2034, y podríamos estar viendo ya una primera finalista africana allí. Siento que sí es verdad que les falta un poquito más el saber cerrar los partidos, el saber no depender tanto del físico hacia el final, sino más de la técnica, del control del balón, de estrategia, de táctica. Siento que en los próximos quizás 6, 8 años esto va a pulirse mucho más, y ojito con un conjunto africano en un 2034 siendo semifinalista fácilmente. Sí, ya pasó con Marruecos en el Mundial pasado, y por ahí. A mí me había gustado mucho el partido que le hizo Marruecos a Brasil. De verdad que sobre todo los primeros 20 minutos fue hasta humillante para Brasil. Sí, no, pues mereció haber goleado por momentos. Sí. Después Marruecos tiene algo que es que cuando tiene que ser favorita, cuando tiene que dominar la pelota y el rival que está enfrente es, entre comillas, inferior, por ahí ese papel no lo toma de la mejor manera. O sea, se siente muy cómodo siendo la revelación, pero cuando tiene que ser el que impone condiciones no tanto. Y con Francia creo que fue una gran decepción, no por haber quedado eliminado, porque te puede pasar, sino por el desarrollo. Y Javi, te quiero preguntar, yo siento que hubo selecciones, y eso quizá al final, no voy a decir que decoloró el Mundial, pero que se cayeron justo, o sea, en el partido en que quedaron eliminados se vieron muy mal. Sí. Entonces no se sintió esa épica como de, bueno, hay que esperar hasta el último minuto para saber, sino que, fíjate, Francia, que era una máquina, te dabas cuenta que iba a ser muy difícil 30, 40 minutos antes del partido de que lo remontaran. Lo mismo con Argentina. Inglaterra, si bien lo estiró hasta el final, se fue dando una imagen muy gris. También Marruecos. Inglaterra fue una de las que más me decepcionó en funcionamiento en los últimos 20 minutos de todos esos partidos que comentas. Lo de Inglaterra fue decepcionante, la verdad. O sea, hay varios casos de selecciones que se vieron muy mal, específicamente en el último partido, no en el resto del Mundial, sino en el último partido. Y mira, otra opinión podría ser el tema de la presión y demás, pero si tú ves hombre por hombre, juegan en equipos top. Equipos que están acostumbrados a llegar a unas instancias finales de Champions League, de pelear el campeonato liguero en sus respectivos países. La verdad es que sí es cierto que esperé mucho más de países. Antes de hablar de las decepciones como tal y ya hablamos de las revelaciones. Para Carlos, antes del Mundial, ¿cuáles eran sus favoritas?
Francia, y lo escribí en Twitter, para mí Francia era favorita en este mundial y en el siguiente. Ajá. Porque, porque ha sostenido, siempre que se habla mucho del proceso, ¿no? Ha sostenido un buen proceso con Didier Deschamps, que bueno, llega lamentablemente a su fin. Sí, Si bien yo siempre voy a querer que Conmebol gane los mundiales, porque al final pues es lo que te toca, ¿no? Y un poco también lo mismo se vive en África. Quizá en Europa es el único lado donde no le gusta que le vaya bien a los demás europeos. En el resto como que los continentes se pueden o en parte alinear un poco sí, un poco no. Pero yo quería que Francia jugara una tercera final. ¿Por qué? Porque no es común, es muy difícil jugar 3 finales seguidas. Lo vimos con, bueno, yo no lo vi, pero lo hizo Brasil del 94 al 2002. Y lo hizo Alemania, 82, 86 y 90. O sea, estamos hablando de la generación alemana que por fin pudo romper esa racha de haber perdido 2 mundiales y ganarlo en Italia. Y estamos hablando de la mejor Brasil, que puede ser, junto con la del 70, uno de los mejores equipos en general de la historia. Sin duda. Entonces yo creo que si Francia llegaba a la final, más allá que después si era contra Argentina, contra Colombia, yo iba a querer que perdiera, yo hubiese sentido algo de alegría de ver un equipo generacional, digámoslo así, ver algo que yo diga, yo vi a esta generación dentro de 20, 30 años. Y en segundo lugar te puedo decir que, o sea, yo si tenía que armar un tier list, tenía muy claro que Francia para mí estaba en la categoría S o A. Sí, sí. Y ya el resto yo no destacaba mucho a ninguno sobre otro. O sea, todo lo que era España, quizá la propia Brasil un poquito ahí, pero todo el grupo, Argentina, etcétera, Inglaterra, lo hubiera metido en una segunda o tercera categoría. Yo no veía, no entiendo, por ejemplo, de dónde algunos no, que Alemania venía mostrando muchas dudas, incluso en la goleada contra Curazao retrocedió muy mal. A veces no solo hay que ver los goles, sino también el desarrollo el funcionamiento, claro. Y creo que España me sorprendió, es la verdad. Yo no creía que fuera una mala selección, pero no la tenía las expectativas de lo que demostró en la cancha. Para mí... ¿Y cuál era la favorita? Para mí era una y el resto un segundo nivel y el resto. La favorita para mí era Francia por los nombres, por el funcionamiento, por lo que podía mostrar, por esto que también comentas de la experiencia ya en dos finales consecutivas y demás. Pero yo tenía unas 3 selecciones en un segundo escalón, no muy separado de Francia. Para mí estaban España, porque es verdad que ha mantenido Luis de la Fuente este ciclo ganador que viene Eurocopa, también hizo un pequeño ciclo allí en la plata de los Olímpicos y demás. Pero el tema de que fueran muy pubertos, entiéndaseme el término, la selección, Sí. De que yo no veía, por ejemplo, a un Lamine Yamal, y creo que no terminó pasando, agarrando el balón y diciendo soy aquí, tumbar la puerta y estoy al frente. Ojo, que también tenemos que ver que Lamine ya lo ha ganado prácticamente todo, solo le falta ganar Champions con 19 años, ¿no? Pero para mí España estaba en ese segundo escalón, compartiendo con una Argentina que, ojo, aquí quizá voy a ser muy polémico, pero yo veía una Argentina capaz de poder llegar a una final del Mundial si FIFA quería. Si FIFA quería, yo veía a una Argentina llegando a la final del mundo, y por la actualidad de sus jugadores, más no así por su desenvolvimiento táctico, yo veía también ahí posiblemente una Portugal. Una Portugal, porque cuando tú veías Bruno Fernández, prácticamente el mejor de la Premier, el mejor del Manchester sin duda alguna esta temporada, con un Vitinha, campeón de Europa, PSG, que para muchos, incluyéndome antes del Mundial, el mejor mediocentro del mundo en esta temporada, Nuno Méndez y demás, o sea, prometía mucho más esta selección de Portugal. Y ojo, yo la coloco a Portugal como una de las grandes decepciones del Mundial, sin duda. Sí, Portugal vivió un proceso extraño porque la expectativa sobre figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, incluso más que otras como Mbappé y Lamine, pues, ligadas a que muy probablemente era su último Mundial, generó expectativas pero también ilusión. Y la ilusión justamente muchas veces no es realidad, sino es ilusión.
Y creo que eso por momentos fue bueno, pero también les pudo haber jugado en contra, o quizá no a ellos, sino al entorno de esa necesidad de demostrar. A mí con Portugal me pasa, Javi, que es que nunca he visto un partido importante donde Portugal juegue bien en los últimos años. Y yo a veces me dejo llevar mucho también de mis sensaciones, de esas cosas que uno ve pero no sabe describir con exactitud. Y creo que el Mundial, si bien España no le pasó por arriba a Portugal, lo termina ganando con un gol, digamos, más épico que de construcción, yo no recuerdo un buen partido de Portugal, ni siquiera la goleada contra Uzbekistán. No, es que no lo hubo. Me pasa lo mismo que con Alemania. No lo hubo. O sea, si quitamos el uniforme del rival y el marcador, que pues ya es pedir mucho, pero nunca sentí que Portugal siquiera estuviera intentando algo, porque por ejemplo, a ti te podía gustar más o menos lo que planteaba Australia o Paraguay, selecciones con una identidad clara de contragolpe, pero jugaban a eso convencidos, bien o mal, convencidos. Era la idea. Tienen una idea clara. Yo a Portugal lo vi muy difuso. Evidentemente, como con Argentina, pasa lo mismo con Portugal, y aquí hay que quitarse el fanatismo. Hoy hay que presionar con los 11 jugadores. Sí. Cuando tú juegas con Messi o Cristiano, el desgaste físico para los compañeros es muy grande porque tienes tipos que no corren. Es la realidad. Es como jugar con uno menos en eso. Exacto, en el plano defensivo. Es que lo reconoció el propio Scaloni, y fíjate que los argentinos muchas veces con Messi son muy cuidadosos, pero el propio Scaloni lo reconoció, que a veces con Leo en el retroceso no era lo mismo. Es que no pasa nada por admitirlo, porque hoy, Javier, y a la gente, tener un equipo de 11 y que uno no corre igual, ya te cambia los planes completamente. Sí. Lo que pasa es que Cristiano te puede patear el penal más picante o caliente de la historia y tú sabes que es medio gol ya. Messi puede caminar todo un partido y de repente se inventa o un tiro libre o un pase al medio que deja un compañero. O sea, tienen genialidades que justifican, además de su liderazgo, la que si no fuera por eso no serían ni titulares, ¿no? Pero yo creo que también nos vamos a ir despidiendo un poco de eso en el fútbol. Quedan muy pocos equipos donde haya un jugador, digámoslo, libre. Se vio en el documental de lo que planteaba Luis Enrique con Mbappé en el PSG, ¿no? Que cuando se fue ya todos tenían que ser obreros, ya no había estrellas que tuvieran permisos especiales. Lo de Portugal, yo siempre tuve esta sensación, desde el primer partido dije, esto no carbura, esto no funciona. Pero sabes que algunas veces en este tipo de torneos cortos no te da tiempo de cambiar muchas cosas, pero inclusive mucho más allá de lo futbolístico, lo actitudinal, muchas veces también te puede llegar a salvar algún partido. Lo vimos con Argentina, ¿no? Pero cada partido que pasaba te daba la sensación con Portugal de quizás en el próximo, y ese próximo pues lo jugarán en el próximo mundial si clasifican, pero en este no hubo próximo, ¿no? Cuéntame de Conmebol. Paraguay, Uruguay, Brasil. Para mí Brasil, bueno, creo que siempre va a ser Brasil por su historia. Pero yo era de los que decía cuando enfocaban a Kaká, a Ronaldo, a Ronaldinho, a Roberto Carlos, Cafú, decían, denle en una franela amarilla y los meten a jugar. Porque, qué lejos está Brasil. Te voy a ser muy sincero. Brasil para mí estaba jugando muy bien. Un esquema muy Real Madrid. ¿Recuerdas ese Madrid con Benzema y Vinicius? Valverde de doble lateral derecho con Carvajal. El último Madrid que a mí me enamoró, que yo disfrutaba. Pues ya el resto, incluso ganando la Champions, son equipos... pero ese esquema de Carleto era perfecto. Brasil hizo muchos goles recuperando, presión alta. El que diga que Brasil... vamos a decir, no hizo nada, es falso. Ahora bien, puede jugar al fútbol moderno, contraataque, pero yo veía a Brasil y yo estaba viendo, no sé, el Inter, ¿sí me entiendes? Yo veía a Brasil y yo estaba viendo el Madrid de Ancelotti, y yo decía, capaz que llegan a la final y todo, pero ¿será que nunca más vamos a ver a esa Brasil? Siento que Brasil jugó como si el técnico mismo reconociera internamente que ya no hay esa diversión y esa, digamos, inventiva. Es que no la hay. Inventiva. Y entonces yo te puedo decir, mira que yo no soy fanático de Brasil ni nada, ni de Vinicius, ni mucho menos.
A mí no me pareció en la cancha, en el funcionamiento, hasta la eliminación, un mal mundial. Pero yo sentía que no estaba viendo a Brasil y yo ahí me planteé una cosa, Javi, no sé si es una locura. Jugadores del fútbol local que todavía conservan esa identidad, porque al final Paraguay mucho o poco lo que hizo lo hizo con jugadores que están en las ligas de Conmebol. Sí, ¿Sí claro. me entiendes? Argentina también parte de su nómina, a pesar de que tiene superestrellas, algunos jugadores ya están en la MLS o incluso como Paredes en la Liga Argentina. Entonces el Mundial tiene eso. Yo dije, no será la hora para que los brasileños europeos ocupen las posiciones europeas, defensor, doble 5, pero tener un muchacho del fútbol brasileño que no es para nada malo, es muy competitivo, que precisamente con Vinicius, no sé, por ahí Paquetá, ¿no? Era Paquetá el designado de ser el socio de la inventiva con un gran Vinicius que después desapareció. Lo que pasa es que, mira, Carlos, yo veo Brasil que también se le mezcló la lesión de Rafinha, ¿no? En medio del Mundial, que en teoría era como una esperanza que estuvieran estos dos cracks del mundo actual, uno del Madrid, uno del Barça, por ambas bandas, ¿no? A ver, si a mí me pasaba, no sé si a ti te pasaba, algunas veces yo miraba la nómina o el 11 y tenía que googlear dónde juega este jugador, quién es, qué ha hecho, ¿vale? Es algo que creo que tiene que revisar muy bien la Confederación Brasileña de Fútbol. Tiene que hacer una limpieza muy profunda desde el fondo. Yo siento que el talento en Brasil ni se ha acabado ni se ha agotado y debe haber demasiado. Creo que se ha mercantilizado, si cabe el término, mucho el fútbol en Brasil. Hay muchos equipos económicos fuertes en Brasil, son los más fuertes de Conmebol prácticamente desde el punto de vista económico. Y creo que tiene que ver con un tema de gerencia, con un tema de representantes, con un tema de no explotar el chico que viene del barrio. El Ronaldinho que sale del barrio, el Neymar que sale del barrio, el Kaká que sale del barrio, ¿sabes? El Ronaldo. Y los que han salido, caso Endrick, caso un par de jugadores de Palmeiras también que probaron en el Barça y que no terminaron cuajando, esa es esa generación sorpresa de Brasil que hay ahorita. Y Endrick, la que tuvo y la falla, o sea, esa hubiese sido un antes y un después en la carrera de Endrick fácilmente. Pero creo que Brasil se tiene que revisar muy en el fondo, porque creo que Brasil en esencia sigue siendo lo que era. Lo que pasa es que los jugadores talentosos, Carlos, si nos pasa a nosotros con Táchira, ¿sabes? Que tú muchas veces ves a jugadores en canteras que tú dices, este chamo puede llegar fácilmente a ser uno de las promesas del fútbol, no solamente de tachirense, sino venezolano en general, y no llega por decisiones de gerentes, por decisiones de representantes. Ahora pues en Brasil, que tiene un poder adquisitivo económico muy alto, creo que pasa aún más, ¿no? Lo de Uruguay creo que también fue un problema duro con Bielsa. Wow, lo de Bielsa ya es insostenible, creo que inclusive hasta con el trato a la propia prensa, o sea, lo de Valverde, la situación interna que tiene Uruguay, creo que fue a menos. Creo que fue para mí una de las decepciones de Conmebol. Colombia, para mí Colombia, a medida que avanzaba el Mundial, yo veía a Colombia semifinalista, ojo. Algunas veces lo veía semifinalista. ¿Cuál es mi opinión? A esta Colombia lo que le faltó fue tener a ese mejor Falcao en su momento. Donde Colombia hubiese tenido a ese Falcao que hace un par de mundiales atrás al mundo enamoró, Colombia, por funcionamiento, se hubiese podido meter fácilmente entre las 4 mejores del mundial. ¿Sabes qué me pasa con Colombia? A ver, voy a explicar esto. Para mí la gran decepción de Conmebol fue Ecuador. Sí. ¿Por qué? Sí, también. Porque Uruguay ya venía desde la Copa América con muchos problemas. Es más, para mí ahí debió salir Bielsa, incluso si él no era el responsable, porque el problema no es si el malo o el bueno es Valverde o es Bielsa. El problema es que estaba todo podrido. Más allá de quien tenga más carga de responsabilidad, ya el proceso, ya no caminaba, ese proceso ya no caminaba. Era Batista. Era el tema del último año de Batista antes de quedarnos afuera del Mundial. No es que si tiene razón, si no tiene razón, si es caro, si es barato, no, es que hay que meter un volantazo porque esto no va más. Claro,
A Uruguay aún así le da para clasificar al Mundial. Y con Brasil, ya Brasil viene siendo Brasil hace un tiempo. Por Sí. eso, a pesar de que pudieron, vamos a decir, en distintas instancias fracasar, no estuvieron peor de mis expectativas, ¿se entiende? Entiendo. Con Paraguay lo mismo, un equipo que era muy luchador, que Alfaro llegó de bombero, que no tenían un proceso de 4 años ni de cerca, más bien eliminaron a Alemania. Ahora, con Ecuador, que ya había mostrado alguna duda con BKSS, pero Ecuador hizo en funcionamiento una buena fase de grupos. En Qatar, para mí fue muy injusto cómo quedó eliminado después de haber jugado partidos de muy buena manera. La eliminatoria que hizo fue buena. Me Recuerda que empezó con un -3. ¿Cómo quedó eliminado contra México? Fue un partido gris, bueno, otro partido lleno de polémicas, de saber si habrá sido realidad o no lo de que hubo amenazas. Eso no, yo no lo puedo saber, no tengo las fuentes ni el conocimiento para meterme en eso. Lo que puedo meterme es en lo que yo vi, lo que todos vieron. A mí, el desarrollo, más allá de la derrota de Ecuador contra México, fue lo que yo dije, pero ¿qué estoy viendo? Fue más o menos lo que dijiste hace un rato, de que muchas selecciones justo en el partido ese donde quedan eliminadas no terminan haciendo el funcionamiento que venían mostrando durante la Copa del Mundo. La verdad, sí es cierto eso de Ecuador, yo también lo comparto. Yo esperé mucho más de Ecuador. Ojo, terminó siendo un partido 3-2, si no recuerdo, algo así fue el marcador de México-Ecuador. Fue un partido cerrado, disputado, pero donde yo esperé mucho más de Ecuador. Carlitos, hablemos de la final. ¿Cómo la viste? Porque tú estás en Madrid, ¿no? O sea, estás en España, pudiste estar de cerca viviendo no solo con fanáticos españoles, también con argentinos, con muchos durante el Mundial. Una excelente cobertura, quiero felicitarte. Porque si algo nos tocó duro a nosotros, lo que vimos acá de este lado del mundo, fue el tema horarios, ¿no? Con el Mundial. Partidos en la madrugada, 3 de la madrugada, que terminaban a las 5, cuando venía uno terminando a las 2, 1 de la madrugada. Hiciste una cobertura genial, le diste mucha voz a muchos fanáticos, a mucha gente, lo pudiste vivir de cerca. ¿Con qué se queda Carlos Samuel desde el punto de vista de la hinchada, de la fanaticada en este Mundial, con lo que palpaste en España? Bueno, primero que a veces para vivir el Mundial no hay que estar en la sede, sino en un lugar, bueno, como Madrid, Cosmopolitan, que hay gente de todo el mundo, que no solo hay gente de todo el mundo, sino que hay espacios culturales es decir, sí, aquí puede haber en Madrid argentinos, paraguayos, mexicanos, colombianos, franceses, pero hay también lugares locales, negocios comerciales, plazas representativas que se prestan para ese desarrollo cultural. Y pues yo sentí que, digamos, viví el Mundial por Bluetooth, a distancia, pero conectado. Y ya específicamente con España y la final, primero aquí la expectativa fue creciendo sobre la marcha. Tú no veías quizá, o sea, sí había ambiente mundialista, por supuesto, con la selección, pero sobre todo los últimos 3 partidos, la victoria contra Portugal, te lo voy a poner el mejor ejemplo. En Madrid había un fanfest en una plaza, de una de las principales plazas. En la fase de grupo tú podías llegar a la hora y no pasaba nada. Okay. Ya para los partidos de eliminación directa tenías que llegar 1 o 2 horas antes porque se acababa el aforo. Y te estoy hablando en una plaza donde dejaban pasar 5.000, 4.000 personas. Entiendo. Lo mismo fue escalada. En otros lugares de Madrid o en otras ciudades de la Comunidad de Madrid, las plazas principales por ahí no se llenaban y ya para los últimos partidos no cabía un alma. Fue como, la afición española fue como el rendimiento de su equipo, ascendente. Okay. O sea, cada vez fue demostrándose en poco. Y yo creo, y es mi forma de resumir la final para no extenderme tanto, que España aprovechó el contexto de una Argentina que físicamente no estaba a la par, y ya explicamos lo que jugar con Messi o Cristiano te significa respecto a la presión. Y este había sido un mundial de mucho roce. Yo no sé si tú recuerdas que Qatar se pitaban muchas como cositas, penalitos. Era un mundial muy en puntita de pie. Bueno, al contrario, en Estados Unidos los árbitros estaban más acostumbrados, o estaban pitando más como lo que podemos ver en una eliminatoria sudamericana, en una Copa Libertadores, en una Premier League. Mucho roce, dejar jugar, ser cauto con las amarillas. Bueno, Zlatko Vincic la final la pitó como en Qatar.
Ok. Eso no está bien ni está mal, es un estilo de arbitraje. Creo que España entendió mejor el partido, donde había que jugar, porque pegar no iba a ser una forma, y Argentina, que muchas veces venía solventando falencias en el juego con la garra, con el roce, se encontró con un árbitro que dijo, muchachos, hoy eso no va a ser así. Muchas veces Argentina tuvo alguna patadita de más, donde se perdonó la amarilla, donde se perdonó la falta. La final fue diferente y creo que más allá de las teorías conspiranoicas, más allá de que esto que lo otro, para mí el grave error de Argentina es que no entendió que el árbitro no estaba puesto para que se jugara el partido que ellos querían jugar. Sí. No digo que eso sea injusto. Yo lo dije inclusive en la previa que hice para la final. Yo dije, clave, bueno, siempre en cualquier partido los primeros 15-20 minutos son claves, pero clave va a ser ver el estilo en el que va a pitar el partido en los primeros 15 minutos. ¿Por qué? Porque inclusive hasta por funcionamiento, en esa semifinal contra Inglaterra tuvo más fútbol que Argentina, pero Argentina se posicionó en los primeros 15 minutos de tocar, de siempre dejar una de más, de siempre trabar el partido, de pelear, de llevarlo a su terreno, porque quizás sabía que desde el punto de vista futbolístico, con Inglaterra y más como venía Bellingham, Kane y demás, no le iba a alcanzar. Pero es que Argentina ni la olió en la final. O sea, Argentina muchas veces no tuvo ni la capacidad ni el tiempo para poder llegar tarde a un balón. La circulación de balón que tenía España era tal y fue tanta y tan alta, inclusive siempre ganando las segundas pelotas, los balones divididos, que yo siento que Argentina no le dio tiempo ni siquiera de llegar tarde muchas veces. Y desde ese momento, si tú miras los dos tiempos y tú miras las dos prórrogas, España en cada tiempo fue ganando aún más la posesión. Inclusive en el último que termina 51-49 a favor de Argentina es cuando lo tiene que ir a buscar ya al final, ¿no? Fíjate que yo me di cuenta en el desarrollo del Mundial, bueno, primero dos cosas. España nunca estuvo detrás del marcador, porque incluso en el partido con Cabo Verde fue un empate, con Bélgica parecía que se le podía complicar, pero si algo yo decía de la final es, Argentina es un equipo que está acostumbrado, incluso en las peores circunstancias, hasta con un milagro, a sacar el partido adelante. Y España, por el contrario, es el equipo que siempre que ha estado ganando ha sido, vamos a decir, muy efectivo. Entonces eran como las dos caras de la moneda, ¿no? De un objeto imparable contra otro inamovible. ¿Y cuál va a ganar? Y justamente tú puedes hacer una radiografía de la final con la semifinal. ¿Qué mató a Francia deportivamente hablando? No fue el juego de España, porque Francia estaba cómoda en su contragolpeo. Olise, Mbappé jugaban, vamos a decir, más allá de que no tenía la pelota, si tú ves los primeros minutos, jugaban con la de alguna nos va a quedar. Tal cual. Jugaban Tal cual. Alguna va a llegar. Distendidos. La carga negativa viene después del error de Digne en el cierre, que viene el penal y España hace el gol. Cuando España hace el gol y se empieza a defender con la pelota y los jugadores franceses sienten la presión, ahí se acaba el partido, se acabó el partido. Para mí eso de que cuando dicen, no, España lo dominó la semifinal del primero al 90, no, España lo dominó del penal en adelante porque ya Francia no estaba cómoda con su postura. Bueno, por el contrario, en la final, Argentina, a pesar de que el gol llegó muy tarde, nunca estuvo cómoda en su postura. Nunca, no fue ese equipo como Paraguay contra Alemania, que bueno, tenía que rechazar los centros, pero que veía que el rival estaba desesperado y que cuando agarraba la pelota se le veía bien. Al contrario, Argentina la perdía muy rápido, España lo lastimaba mucho, más allá de la estadística de los tiros, que no es lo mismo un tiro que te saca el Divo del ángulo que un remate flojito de Gavi o de Fabián de 30 metros, pero yo nunca vi cómoda a Argentina en ninguna de las dos facetas. Aún así, precisamente por el estilo que venía mostrando, fíjate que con un expulsado, un lesionado y un mal partido, Argentina quedó a una volea de Simeone o a un mal cierre de Cubarsí de empatarlo, porque precisamente esa era su mayor virtud, la actitud ante los momentos negativos. Pero yo creo que en el fútbol, y hablo del funcionamiento,
como a veces hay que saber remontar y todos cuando vemos un partido de nuestro equipo, de nuestra selección y cuando vamos perdiendo deseamos como que sea un equipo que logre reponerse a las adversidades, también una virtud muy grande es un equipo que sepa jugar ganando, que se sienta cómodo en la victoria y que pueda mantenerse firme en su funcionamiento en la ventaja, y esa para mí fue la mejor virtud de España. Si ustedes ven, España siempre que estuvo ganando lo manejó. Se vio tranquila. Claro, repito, los últimos 5 minutos de la prórroga, por supuesto que España con 2 más igual se metió atrás, es algo más anímico, estás a punto de salir campeón mundial, también, Argentina de repente se despertó Messi, o sea, hay que estar ahí, yo no castigaría a España por cómo se van a meter atrás. Que ojo, sí fue lo que hizo Inglaterra en la semifinal. Exacto, pero Inglaterra fue una decisión táctica, España fue una consecuencia del partido. Claro. Entonces, eso fue lo que a mí me dejó la final, que Argentina ya físicamente no le da, bueno, se vio con las lesiones, que fue un equipo que nunca estuvo cómodo y que claramente en Qatar 2022, con los días después de que Argentina gana el Mundial, se supo que habían jugadores que estaban lesionados o que estaban lastimados. Para mí, pero es como todo, y cierro con esto, Javi, es como todo. Te pasó una vez, pero ganar 2 mundiales con un equipo con muchos lesionados que no publica la prensa por no hacer el favor al rival. Y con más años. Y con un equipo con más años y físicamente muy mermado, que lo avisó el técnico desde el minuto 1, pueden ganarlo 1, pueden ganar 2, capaz, pero ya, o sea, es muy difícil ganar un partido con todo en contra, digamos, con tu físico, tu funcionamiento y aparte una roja. Sí. Que podía pasar, sí, pudo haber pasado el milagro para que Argentina lo ganara, pero era muy, ya, o sea, ya era ligar demasiadas cosas, y ya Argentina, y esto hay que decirlo, había ligado bastante en el Mundial, le habían salido algunas remontadas bien, le había salido alguna polémica a favor. Entonces yo lo retrotraigo a un árbitro argentino que dijo, cuando pasó lo de Egipto, que se llama Gabriel Baracenas, él dijo en un programa: ojo que con el arbitraje hay que entender, unas son de cal y otras son de arena. Si hoy nos vino la de cal, un día nos vendrá la de arena. Y no es que te van a robar, sino que así como un día un árbitro está más susceptible a tener un estilo que te ayuda, otro día va a haber un árbitro que va a tener un estilo que no te ayuda. Y el día que vino la de arena, pues obviamente eso. Se cortó un poquito lo último que dijiste. Que así como unas vinieron de cal y Argentina supo aprovecharlo, cuando vino la de arena, vamos a decir, cuando vino una complicada, ya no, o sea, no tenía, y España, mira, o sea, lo ganó en la cancha. Yo creo que a España durante que no se malinterprete esto, guardando obviamente las distancias tanto de desempeños individuales como colectivos, creo que España muchas veces nos dejó esa sensación de juego como la sensación de juego que nos dejó Colombia muchas veces. Y siento que a ambas selecciones le faltó lo mismo. Le faltó tener a alguien, por lo menos uno, con muchísima pólvora arriba, que lograra materializar en el marcador final el buen funcionamiento colectivo que tenía, sobre todo en la zona medular y demás, ¿no? Porque muchas veces, es cierto, España creo que fue la selección que colectivamente jugó mejor del Mundial, pero que muchas veces terminó clasificando por un gol de Mikel Merino, que entraba de revulsivo. De hecho, creo que pasó en un par de oportunidades. De un Oyarzábal, que si bien es un muy buen delantero, que siempre cumple muy bien con la selección, es el delantero centro de la Real Sociedad, ¿vale? Y la Real Sociedad es un equipo que, a ver, con todo el respeto, nunca está entre los favoritos de una Champions. Viene de jugar una final de Copa del Rey en la Cartuja, en Sevilla, contra el Atlético de Madrid. Pero siento que España no tiene ese goleador arriba, ese referente que tal vez en ciclos anteriores sí tuvo y que le permitió ganar algunas veces con más soltura algunos campeonatos, ¿no? Ahora, el tema de Argentina lo dije también en el video anterior que tuve acá en el canal, donde hablé un poco de la final.
Yo personalmente, y esto va a sonar quizá mal o va a sonar que tengo camiseta encima o bufanda encima, pero yo lo dije, yo no tenía campeón del mundo desde 2018. Porque para mí lo de Qatar 2022 fue una farsa, desde todo punto de vista. Y desde ese 2018 yo no tenía campeón del mundo. Y por los vientos que soplaban, yo decía, pues volveré a tener campeón del mundo en 2030. Porque, a ver, ¿qué rescato yo de Argentina de este mundial? Es algo que no es nuevo. Y es algo que nosotros lo vemos siempre eliminatoria tras eliminatoria. Y lo que rescato de Argentina, que envidio sanamente de Argentina, es primero que la hinchada va a toda con la selección. Dos, la garra, el temperamento que siempre tienen los jugadores, que para ellos no hay nada más grande que su camiseta, ¿no? Pero futbolísticamente hablando, en la final creo que quedó demostrado que Argentina no era merecedora de ser finalista de este mundial. ¿Te parece? Sí, claramente. Para mí, por funcionamiento, nunca vimos colectivamente en funcionamiento, en ninguna fase de las eliminatorias ya de 16avos en adelante, a una Argentina que tú dijeras que por funcionamiento, así sea por la que van por la de ellos. Lo que tú acabas de decir, que lo comparto plenamente. Francia se sentía siempre cómoda contragolpeando, y esa era su manera de jugar y le funcionaba. Pero Argentina nunca se hizo fuerte desde lo individual, nunca se hizo fuerte desde lo colectivo, siempre terminó sobre la hora, empatando, clasificando, y siempre terminó muchas veces siendo, esto me hago responsable de mis palabras, siempre terminó siendo favorecida. Cuando hay que pitar una, no. Cuando hay que pitar otra, no. Por ejemplo, esta Argentina fue 100% Messi dependiente, y lo viene siendo durante gran parte del ciclo, ¿no? Pero ¿qué pasaba si a Argentina le quitabas a Messi por esa roja con la entrada por detrás? Nunca lo vamos a saber. La fase de grupo. Nunca lo vamos a saber, pero para mí en funcionamiento creo que quedó claro en la final del mundo. Yo no recuerdo, Carlos, haber visto una semifinal tan dispareja como esta. Una final tan dispareja como esta, porque veníamos de una que para mí ha sido la mejor final de la historia, que fue la del Mundial pasado, ¿no? La de Qatar, con un 3-3, con equipos que atacaban, que defendían, que iban a por todas, pero es que, repito, Argentina ni la olió en esta final. España le esconde el balón, juega a su manera, es cierto, comparto también, y que lo he escuchado por allí en muchos medios argentinos, que ojo, inclusive con 20 disparos y 2 contra 2, con la posesión muchísimo mayor y demás, es cierto lo que dices, Argentina por garra, por testículos, termina a punto de llevarlo a penales, ¿no? Pero la verdad es que por funcionamiento colectivo yo no recuerdo ni siquiera un tiempo completo en el que yo diga es que Argentina dominó claramente a este rival durante la competición. Lo de Egipto fue terrible, lo que pasó con Egipto fue terrible. A ver, lo de Cabo Verde casi saca a Argentina a Cabo Verde del Mundial. Por funcionamiento... Es curioso que Cabo Verde ante los dos finalistas no perdieron 90 minutos. Tal cual. Es un dato. De hecho, yo quedé muy decepcionado nuevamente de Inglaterra en un mundial. Nuevamente de Inglaterra en un mundial porque, a ver, creo que para nadie es un secreto que si la Premier no es la mejor liga del mundo, está ahí. Primera, segunda. Desde esa generación de oro con Beckham, con Owen, con Steven Gerrard, Lampard, o sea, ha tenido generaciones muy buenas. Y es verdad que en este mundial veíamos paso tras paso una Inglaterra que iba mejorando en muchas facetas del juego. Y en el partido contra Argentina, Inglaterra por momentos fue más, por momentos es cierto que se deja atrapar, se deja llevar al terreno fangoso que propone Argentina. Pero yo quedé muy decepcionado con Tuchel, con lo que hizo desde el punto de vista táctico en los últimos 20 minutos del partido, porque yo, por funcionamiento y por lo que le vi durante el Mundial, para mí era mucho más candidata a ser finalista por merecimiento propio Inglaterra que Argentina. Claro, es que aquí entraríamos en un terreno que es curioso y es interesante debatir de el fútbol, ¿es funcionamiento? ¿Es garra y corazón o es ambas? Por decir, un equipo que juega mal
pero juega comprometido. Está jugando bien al fútbol o mal al fútbol, y es un debate muy interesante porque creo que Argentina y España son dos finalistas perfectas en el sentido de que son dos caras de la moneda. España sin ninguna figura individual en la cancha, o sea, si tú analizas el Mundial, no los nombres, analizas el Mundial, cuesta encontrar el que tú digas, no hubo. Se cargó al equipo. No, lo mejor que tuvo el equipo fue el funcionamiento. El equipo, el y muchas veces, sin ser la selección como esa del 2010 con Puyol, así, la selección como más actitudinal, ganó los partidos. Sí, sí. Y Argentina, por el contrario, con su figura, con un Messi descomunal por momentos, con un funcionamiento. Creo que la fase de grupos bien, pero comparto, en ninguna ronda eliminatoria vimos un gran funcionamiento, por lo menos un tiempo completo. Pero con esto, con las otras características, la actitud, la garra, la confianza, la hinchada, digamos, por ahí ir a pudrirse al rival, tratar de sacarlos de quicio, que fue una trampa en la que cayó Inglaterra muy fácil, ¿no? Que por ahí España lo supo sobrellevar, que es no picarse, como decimos nosotros. Pues muestran dos maneras de llegar cada uno con sus virtudes, con sus defectos. Pero creo yo, Javi, que lo de Inglaterra pasa porque si bien la Premier League es la liga más entretenida, la más competitiva por lo menos del tercer puesto para abajo, porque viene teniendo casi que el mismo... De los últimos 10 años el City habrá ganado 6. Sí. Y si no las ganó el City, las ganó el Liverpool. Entonces, bueno, lo de competitiva por lo menos... Bueno, Arsenal, ¿no? Este año. Bueno, el Arsenal rompió la racha. Pero digamos, competitiva por lo menos en caso de que hay uno siente que todos los equipos están bien armados, dinero bien repartido, ¿no? El último de la Premier League por ahí ingresa más que el campeón de la Liga Española o cosas de ese estilo. Para mí ha creado una falsa sensación que ha hecho mucho daño, entre comillas, que es que porque un jugador juegue en esa liga y sea de esa nacionalidad, significa que sea una estrella. Ok. Y el mejor jugador, los dos mejores jugadores de Inglaterra no juegan en Inglaterra. Bellingham y Harry Kane. Sí. Juegan en el Bayern München y en el Real Madrid. La figura del campeón era Bukayo Saka, que apareció en el tercer puesto. Esto es en serio. Yo no sabía que Saka estaba jugando sabía que estaba convocado, pero no sabía que lo estaban poniendo sino hasta el partido del tercer puesto. Lo mismo cuando vas a los arqueros, laterales, cuando tú vas a posiciones donde hay jugadores promedio de la Premier League que están vistos como estrellas por la liga en la que juegas, te llevas un fiasco. Pero el error empieza, para mí, parte de creer que por ser inglés y jugar en Inglaterra ya eres una estrella. Y no, pero si vamos por nombre, Carlos, dale. Hay muchos jugadores que puede ser por ahí un lateral del Bayern München, un 5 del PSG, o sea, que juegan en los equipos insignia de otras ligas de menor envergadura, que no por ello son menos que los jugadores normalitos de la liga de mayor envergadura. Claro, entiendo. Y ahí el inglés tiene que tener cuidado con sus expectativas. Porque si bien Inglaterra no es una mala selección, si vemos los últimos años, todo está lleno de subcampeonatos, tercer puesto y semifinales. Algo mental claramente le pasa a Inglaterra. Y de hecho creo que lo que tú dices, que fueron las dos caras de la moneda en la final, una España que dominaba desde lo táctico y una Argentina que en sus momentos dominó desde lo actitudinal, creo que estas dos se fusionan y podemos sacar a Inglaterra de allí. Una Inglaterra que muchas veces en muchos partidos dominó desde lo táctico, cuando le tocó tener garra, tener temperamento en el cierre del partido contra Argentina, no lo tuvo, se aculó, como diríamos. Pero, a ver, también es cierto que por nombres, si tú le sacas a Argentina a Messi, digamos que Messi es otra categoría aparte, ¿no? Pero si tú le sacas a un Julián Álvarez, a un Lautaro Martínez del Inter, ¿qué jugadores nos quedan en equipos top de Argentina? Es que a eso es lo que voy, por ejemplo. Pero por ejemplo, tuvo un mundial malo. Pero por ejemplo, en la selección de Inglaterra sí es verdad que si le sacas a Bellingham y si le sacas a Kane, ¿quiénes quedan? ¿Vale? Pero te queda gente del Chelsea, te queda gente del Manchester United, te queda gente del Arsenal, y no hay que olvidar
que la Premier viene de dominar Europa, ¿no? Viene de dominar Claro. Europa, ¿por qué? Porque uno de los finalistas, tú estuviste acá. ¿Cuál fue uno de los finalistas de la Champions? Arsenal. ¿Quién fue campeón de la Europa League? Aston Villa. El equipo del Dibu. Ajá. No, el equipo del Dibu, tal cual. Que yo tuve la oportunidad de verlo cuando cubrí un partido en Boloña, Aston Villa-Boloña por cuartos de final de la Europa League. Crystal Palace, la Conference. Y Crystal Palace, la Conference contra un Rayo Vallecano, si no me equivoco, la final. O sea, a ver, estamos hablando que tienen una muy buena liga, que tienen buenos jugadores, que dominaron este año en Europa muchos de esos equipos, y que yo creo que lo que le falta a Inglaterra, y por eso comencé hablando de Inglaterra ahorita diciendo que vuelve a decepcionarme nuevamente, es porque Inglaterra, y comparto lo que dices, siempre ha tenido buenos nombres, tiene buena liga, pero en los momentos en los que tiene que sacar otra cara, no la saca, y ahí sí Argentina se los come. Es que en un mundial justamente hay un componente de actitud tan grande y de representación, porque precisamente, aunque sí hay dinero, juegas en teoría es por la gloria exclusivamente, no tanto por el dinero, porque al final un club de fútbol, los jugadores juegan es por plata, es su trabajo. A la selección tú vas porque te convocan y tú eliges ir, podrías no hacerlo. Ahí cuando tú, por ejemplo, me dices eso, el Chelsea sacando al Arsenal, que bueno, para mí es un equipo pecho frío, pero logró ganar la Premier por fin, otra vez, que si el Crystal Palace, que si el otro, a eso voy. ¿Cuál Chelsea? ¿Cuál Chelsea hay hoy? ¿Sí me entiendes? ¿Cuál Manchester United hay hoy? Porque, por ejemplo, Casemiro fue un jugador que en Brasil fue parte de la actitud, pero hoy no está al nivel del Real Madrid. Ese es mi punto. Cuidado que a veces un lateral del Betis, un central del Stuttgart, por ahí un delantero del Marsella puede estar al nivel o mayor de equipos de la Premier que, como juegan en la mejor liga del mundo, sobreestimamos según el momento. Ese es como... Sí, como te entiendo. Te no entiendo y lo comparto. Por el escudo. Caso Nahuel Molina, por ejemplo. Exacto. Nahuel Molina, más allá de que tuvo un mundial muy malo, un mundial muy malo, Nahuel Molina es el lateral derecho del Atlético de Madrid junto con Marcos Llorente, jugadores finalistas y campeones. De hecho, si miras, España es campeón gracias a Nahuel Molina y al Cholito Simeone. No sé si has visto ese video donde Nahuel Molina... La pierde Simeone y Molina cierra mal. Pero inclusive Molina cierra mal, pero al verse superado por Nico Williams, que el balón lo baña, Nahuel Molina es el que empuja a Nico y es el que hace que Nico pueda llegar a ese balón gracias al empujón de Molina. No sé si lo has visto. Cuando tenga la oportunidad de verlo, préstale atención. Hay varios videos que están rodando en YouTube con eso. Molina, al ver que ya no llega, empuja a Nico. Si no hubiese existido ese empujón, yo estoy casi seguro que Nico no llega. El balón sale. Pero Nico llega en extremis y ojo, acababa Cholito Simeone venía del campo contrario, no recupera bien. No cubre, no persigue a Ferrani, es el que termina sentenciando, ¿no? Sí, entonces para mí esa es lo que más me gusta del Mundial, esa es la magia, que tú ves que la figura de Paraguay fue Galarza Fonda, que fue un jugador descartado de River, River que acaba de echar a Gallardo y Coudet está en la cuerda floja, o sea, un River malo. Sí. No el River del 2018, un el River peor de malo. los últimos años. Bueno, imagínense que Galarza Fonda fue descartado del River malo. Fue la figura de Paraguay contra Leroy Sané del Bayern Múnich de Alemania. Sí. Que a mí no me gusta nada, como algunos jugadores de la selección alemana, me parece muy monótono, Sané entre ellos, pero esto es lo que quiero marcar. Cómo el Mundial empareja todo, porque al final es el mejor ejemplo, son 11 contra 11, y si vas a ganar, como lo hizo España, por ejemplo, que ganó el Mundial, tienes que ganarlo en la cancha, claro. No afuera, no con el escudo, porque fíjate que aún con los nombres que tiene España, y esto es algo que yo rescato, que tiene a Lamine Yamal, que tiene a Rodri, que podemos meter ahí también quizá a Pedri, que no tuvo un gran mundial, quienes terminaron salvando, bueno, Cucurella, creo que Cucurella es como el que es estrella que mejor le fue, pero si tú te pones a ver, Oyarzábal no es un jugador de mucho marketing, Mikel Merino tampoco, a pesar de que bueno, ya se ha hecho famoso por los goles,
Unai Simón tuvo un excelente mundial en cortes. No sé si recuerdan la que le corta a Messi. Sí. Él se cansó de usar el técnico que entendió, si voy a jugar adelante con mis 10 jugadores de campo en el terreno rival, mi defensa va a quedar muy adelantada. ¿Quién me va a hacer de líbero? El arquero. Y si ustedes repasan, Unai Simón debe tener 5 o 6 cortes a pelota a la espalda de los centrales, que para mí fue la figura de España, si me apura. Entonces ahí tú entiendes, ¿quiénes fueron la figura de España? ¿Los Lamine Yamal, los Pedri y los Rodri? No, fueron los tipos normales, porque este escenario, estas circunstancias le permiten competir sin importar si al frente está Mbappé, está Cristiano, está el que sea. Claro, entiendo tu punto. Y eso es lo que quizás yo más rescato de ver los mundiales, un poco en forma de reflexión, un remix. Javi, que es que sí, muy bonito el dinero, los clubes, el mundial lo tienes que, con polémica o sin polémica, lo tienes que ganar en la cancha. Tienes que salir y tienes que ganar. No importa si juegas en Lanús o si juegas en el Barcelona. Exactamente. Esto, y fíjate, Carlos, que Portugal sufrió de eso. Sí, tal cual. Mucho nombre y escudo, pero no se vio representada. Bueno, lo mismo que le pasó en términos de clubes al Madrid este año. Mucho nombre y poco funcionamiento en la cancha, prácticamente nada, por no decir nada. Carlos, y tú que tuviste la oportunidad de vivirlo, de palparlo con fanáticos, vi muchos videos tuyos con fanáticos argentinos, también con fanáticos españoles. Hablemos un poquito para ir ya, y como vamos lo voy a colocar como un penúltimo temita. Vamos a decir que quedan 10 minutos más lo que agregue el árbitro. Hablemos un poquito de lo extrafutbolístico que ha tenido mucho run estos días en Argentina, de que Chiqui Tapia lo iba a buscar el FBI, de que amenazaron familias, cosas que nunca vamos a poder saber, ¿vale? Que a lo mejor has visto este video de la arenga de Messi ahí saliendo en el túnel y demás. Tú que pudiste tener contacto con fanáticos argentinos allá en España, ¿con qué sensación se quedó el fanático argentino? ¿De que le roban la final? ¿De que Argentina no salió a jugar por algo extrafutbolístico? ¿O reconocen muchos el dominio de fútbol que hubo con la pelotita ahí en el rectángulo? Bueno, te respondo primero por algo que hay que entender y es clave, y yo no estoy en ninguna posición, digamos, sobre nadie como para recomendar o dar consejos, pero por lo menos sí puedo decir que he estudiado 3 años la comunicación social, que la he ejercido, el periodismo, y dentro de esa, digamos, base, que por ahí alguien que tiene que dedicarse a otra cosa tiene otra base que me enseñará cosas a mí, yo le diría a la gente que Twitter e Instagram no es el mundo real, y que hoy lo que hace que los posts, que los videos se muevan son que generen ¿qué? Emociones. Claro. Felicidad, odio, alegría, tristeza. Eso es lo que mueve y es lo que más se muestra. Y que tú alimentas eso. Si tú ves todo el día, lees a personas que te caen mal, te lo va a mostrar más, así te caiga mal. El igual famoso que si quieres, algoritmo. Exacto, si tienes un sesgo de confirmación, por decir, si yo creo que la mejor selección del mundo en el Mundial fue Cabo Verde y no España, y empieza a consumir solo posts de eso, solo me van a salir posts de eso y me van a meter en mi burbuja. Dicho esto, otra cosa es la vida real de carne y hueso de la calle. Yo, por lo menos con quien compartí el Mundial, porque vi los partidos de Paraguay, de Argentina, de España, de México, con personas de esos países, Inglaterra, lo de la polémica y la conspiración fue más algo post derrota, alimentado desde las redes, sea cierto o no, porque en el momento y durante el Mundial el propio hincha argentino sufrió mucho el Mundial y se dio cuenta que los jugadores con actitud y con ganas, y a veces con una cuota de suerte, estaban sacando algo que el funcionamiento no estaba logrando. Sí, lo vi de hecho en tus videos, ¿no? Muchos decían, ¡guau! El corazón hasta el final, siempre lo mismo, claro. Otra vez hasta el final. Entonces el primero que sabía que en algún momento la pelota podía pegar en el palo y salir y no entrar, era el hincha argentino. Creo yo que lo siguiente, bueno, serán formas de... Es más fácil creer en una conspiración de un lado o del otro. Sí. O sea, por ejemplo, es más fácil creer que los compañeros
a Cristiano Ronaldo no le quisieron pasar la pelota que aceptar que tu ídolo por ahí no está en su mejor época. Tal cual, lo comparto. Es más fácil creer que el FBI hizo que Argentina perdiera el partido que aceptar que tu selección o tu ídolo hicieron un mal partido. Son formas de lidiar con la frustración. Sí, por eso te dije al inicio del programa, como que dependiendo quién lo cuente, dependiendo quién lo viva, el que gana no le presta atención a eso, el que pierde muchas veces se puede refugiar en eso, ¿no? En ese antifútbol. Fíjate que, por ejemplo, los ingleses, vamos a poner el caso, Inglaterra, bueno, que FIFA siempre ha sido bastante estricto con el tema político. En Inglaterra por momentos se habló más de la bandera de las Malvinas que de Tuchel. Sí. Entonces ahí es donde tú dices, ¿qué puede controlar un inglés o la Federación Inglesa? ¿A la FIFA o a sus seleccionadores y sus jugadores? Claro, claro. Esto es lo mismo que yo salga fuera de mi casa y me ponga a ver qué tiene mal el vecino, que me afecta, en vez de que tengo mal yo, que yo pueda mejorar. Tienes razón y lo comparto. Creo que el hincha argentino, durante el Mundial y durante la final y después de perder, de que se consumara la derrota, más allá de toda la polémica y bulos o cosas que haya, estaba claro que el rival, bien o mal, hizo las cosas para ganar. Sin polémica, con polémica, eso es parte del fútbol, pero que el rival hizo los méritos para ganar. Y por el lado de España, la propia pasión y movimiento de tantos argentinos en España, picanteado por las redes sociales, evidentemente le generó una incomodidad que le hizo disfrutar más el triunfo porque fuera contra Argentina. ¿Por qué? Porque yo les voy a decir algo. Argentina le ganó a Inglaterra y el centro de Madrid, o sea, literalmente el centro del centro del centro de España, del kilómetro cero de todas las carreteras de España, parecía Buenos Aires. Ya. Los metros, las líneas de transporte eran con cánticos, con argentinos y gente de otros países siguiendo. Entonces, ¿a quién le va a gustar que un vecino celebre en la casa de uno? Claro. Y si a eso le agregas, que es una cosa que puedo entender, que el europeo en general, no sé si es desde el crecimiento, no crece jugando al fútbol como nosotros, con ese roce desde muy pequeños. Sí. Ellos eso lo ven como algo indigno. Tal cual. Te voy a poner un ejemplo claro y no me extiendo más porque estoy siendo muy largo. Yo una vez jugué fútbol en Barcelona, en la ciudad de Barcelona. Detrás del complejo del Camp Nou, que es hermoso, yo invito a todo el mundo que visite, más allá del estadio, todo el complejo de lo que es el Fútbol Club Barcelona. Te hablo de básquetbol, fútbol femenino, el todo. No te hablo de si me gusta Messi o Ferran Torres o me gusta Mbappé, Cristiano. Te hablo de la estructura deportiva. Atrás de esa ciudad deportiva hay unas canchas públicas de fútbol para la comunidad. Y yo un día fui a jugar con un amigo y había dominicanos, había franceses. Mira, yo no soy muy bueno jugando fútbol, evidentemente. Pero ese roce constante a ellos les generaba como caras de ¿a qué está jugando este loco? Pregúntame, ¿yo los pateaba en las rodillas? No. ¿Les pegaba puños? No. Pero esa manera, como ese contacto constantemente, te empujo, si veo que vas a buscar el espacio, meto el brazo, como esa forma, claro. Aquí ellos lo ven mal. Entonces eso motivó mucho al español a querer ganar a la Argentina, porque esa idiosincrasia nuestra de la garra, para ellos es como algo como indigno, como si fuera Entiendo. Un fútbol sucio. Así lo ven. No os digo que tengan razón ni que no. Así lo ven. Ojo. Y entonces el hincha español, cuando ganó el Mundial, fue como vencimos a Napoleón. O sea, que le ganamos al malo, pues. Le ganamos a Darth Vader, al malo de la película. Yo vi inclusive mapas donde ponían a todos los países del mundo como España y a Argentina, solo Argentina. Que solo Argentina iba por ellos. Entonces eso hizo que evidentemente el español ahorita está pecho inflado. Aparte Madrid, que cuántos goles hizo Messi. Mira, yo fui hincha de Madrid de niño. Yo odiaba a Messi, a Guardiola. Ya. Messi venía a veces al Bernabéu. Recuerdo el partido ese del 3-2 que el Barcelona inicia una contra con Sergi Roberto y se le escapa y Cristiano después se queja. Bueno, ganarle a Messi para el madrileño, quizá no para el de Barcelona, pero para el madrileño tiene un condimento mucho más especial. Ojo, es lo que cerrar un ciclo de tantos años. Este enano venía aquí a hacer goles, por fin le podemos devolver la tristeza que en muchos momentos nos causó. Entonces
eso hizo que, pues digo, hoy el hincha español está con o sea, está como campeón del mundo, como lo que son. Y está bien, porque cuando pierdes, como tú dices, uno busca excusas, tal, y cuando ganas, todo el mundo me puede escribir un mensaje, no voy a decir usar la frase, porque yo soy campeón y eso no me lo quita nadie. Lo que sí vi, ojo, porque me lo mostraron en las redes también, y sé que no es el común denominador, pero me pareció como feo, como chimbo, fue como muchas comunidades autónomas, sobre todo la zona de Bilbao y demás, no dejando celebrar a las personas con bandera de España y todo esto, pero bueno, ya esos son temas políticos y demás. Carlitos, preguntas rápidas, respuestas rápidas, ¿te parece? Ok. Sí, está bien, profe. Se extendió mucho en la anterior. Sí, claro. A ver, voy. Jugador del Mundial, mejor jugador del Mundial. Cortito. Unai Simón. Unai Simón. Me encantó. ¿Merecido el Balón de Oro para Rodri? No vi un gran Rodri durante el Mundial. Vi mejor rendimiento Laporte, Unai Simón, el propio Oyarzabal. Jugador de excepción del Mundial. Ya Cristiano lo vi muy mal, lamentablemente. Sí, Cristiano. Me dolió. Me dolió porque lo vi físicamente muy atrás del partido, incluso con el gol y todo. Equipo revelación, ya me dijiste que Cabo Verde, ¿no? Y junto con Noruega, ahí un poquito. Sí, Cabo Verde porque no vale. tenía así tantos nombres. Equipo revelación. Ya ¿no? Ya este fue. Equipo de excepción general. Equipo de excepción general. Me complicaste. Porque no quiero matar a Ecuador porque pensar que Ecuador iba a ganar el Mundial era muy exagerado, pero... Mucha gente diría Alemania, pero si no ve lo que venía pasando... Alemania, sí, exacto. Y más con los últimos Mundiales. ¿Sabes quién te iba a decir? Por ahí, Estados Unidos. Mira. Esperaba que pudiera ser protagonista en su Mundial. Bueno, hasta le quitaron la roja a un jugador. Estados Unidos generalmente hace buenos Mundiales, decentes mundiales. Sí. Octavos, cuartos. Sí, yo también esperé un poquito más. Para más. Yo también esperé un poquito más. ¿Mundial con 64, sí o no? Si es solo para la edición de los 10 años, sí. De los 100 años, sí. Si es para mantenerlo, no. Ok. Y por último, para el próximo Mundial con 64, ¿Venezuela va? Sí, Venezuela va a ir seguramente. Sí, bien. Pues nada, Carlos, vamos a ir cerrando. Teníamos pensado en un principio hacer solo quizá la mitad del tiempo que estamos haciendo, pero bueno, cuando hay charlas... los que llegaron hasta aquí están en un lugar especial de mi corazón. Y del mío también. Además está decir, seguir a Carlos, puedes decir tus redes sociales en todas las redes. Sí, @Carlos Alessart. O sea, si lo buscan mi nombre y mi apellido, les va a salir. Igual van a salir estos clips, lo están viendo por ahí. Pues nada, Carlitos, tenemos cosas pendientes, tenemos que hablar también del mundo Táchira, el mundo que nos une. Luego también probablemente hagamos más programas sobre esta que tenemos acá, sobre la Aurinegra. Y se vienen más colaboraciones, se vienen más programas, de seguro que sí. Y no descartemos también encontrarnos por ahí en algún momento, hacer programas también juntos, en vivo y demás. Un gustazo tenerte acá. Nos vemos, Javi. Bueno, Carlitos, un placer. Chaito, chao a todos y hasta la próxima. Nos vemos.